Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la Ley Federal de Cinematografía. La cinematografía empezó en los años 20 y unos añitos después llegó a producir de 150 a 200 películas. Hoy en día no llegamos ni a 10. En este periodo se creó Bancine, el Banco Nacional de Cinematografía. Años después se creó Bancine, el Banco Nacional Cinematográfico, que fue creado por el gobierno y prácticamente daba el dinero para que las películas fueran filmadas. El gobierno se quedaba con las ganancias y terminó quebrando en 1976. Conaculta era quien regulaba a Avancine, pero al parecer no funcionó. También quebró un poco porque en 1976 hubo como una inclinación hacia el cine norteamericano. Llegamos al año 1993, donde se empiezan a ceder las salas mexicanas a las extranjeras. Es decir, o sea, en el 93, el 30% de las películas que se presentaban eran nacionales y el 70% eran extranjeras. Fue decayendo año con año. En el 94 eran el 25% nacionales, en el 96 Sí, en el 96 era el 20%, en el 95 era el 15% y en el 97 llegamos al porcentaje actual que es el 10%. El 10% nacional y el 90% extranjero. Es decir, una película de 10 es nacional y las demás son extranjeras. Pasaron 70 años para regular esta situación. El 29 de diciembre de 1992 fue firmada la Ley Federal de Cinematografía por el presidente Carlos Salinas de Gortari. 7 años después, en 1999, se crearon nuevas disposiciones por el señor Ernesto Zedillo Ponce. El objetivo de esta ley es prácticamente promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate, así como el rescate de las mismas y la preservación de estas, para que no se pierdan y sean olvidadas y todo eso. Dentro de esto encontramos la definición de la industria cinematográfica, que es prácticamente toda persona física o moral que se dedique a la producción, a la creación, a la realización, distribución, exhibición y comercialización de películas. El productor entra en esto también, que se define como toda persona física o moral que se encarga que es la responsable de la película, que tiene la coordinación y que también tiene la iniciativa. Se encarga también de los patrocinios de la misma. Otro punto importante que se tocará será el Fidecine, el Fondo de Inversión y Estimulación al Cine. El objetivo de esta institución es fomentar y promocionar de manera permanente la cinematografía nacional. El Fidecine ayuda a las películas con el 80% de la producción, si es que no llega a 20 millones. Si llega a 20 millones, pues le da 20 millones. Si llega a un monto menor, le ayuda con el 80%. Lo que despierta interés en esta ley es que no hay una estipulación de cómo se mide el 10% del que estábamos hablando. No se sabe si se mide por proyección, por sala, por título, por monto. No hay como una regla que diga, este 10% se mide así. Entonces, pues puede haber ciertos abusos por parte de los exhibidores, o sea, los cines, y afectando a las casas productoras pequeñas o a los productores o todos los mercados que son pues algo pequeños. No hay quien regule a los exhibidores, o sea, los cines, en cuanto a los montos que piden hacia las casas productoras, o sea, los productores o X, para proyectar las películas. Entonces, al no haber alguna norma, se empiezan a ver los abusos y también se empieza a cerrar el mercado, haciendo que casas productoras pequeñas o productores independientes ya no puedan
meter sus películas para poder exhibirlas, porque también empieza a haber como que monopolios que los exhibidores empiezan a preferir, entonces dejan a un lado a los demás. Eso es un punto de interés muy grande, porque pues bueno, es que esta ley trata de regular como que todo el tema del cine, pero no hay nadie que haga, bueno, que haga que se cumpla esta ley. Entonces, pues al no haber nadie que haga que se cumpla, pues no muchos hacen caso a esto. Tomando como punto de interés que no hay quien estipule la medición de los porcentajes, y tampoco hay como la estipulación en los montos que piden los exhibidores hacia los productores o las casas productoras pequeñas o grandes, monopolios, lo que sea. Podemos terminar también con que falta legislar como las nuevas tecnologías, porque es una ley de 1992. Entonces, las nuevas tecnologías no están incluidas en la ley, y también con el apoyo hacia o definición de ciertas normas, llenando las lagunas que quedan de los productores. Ajá, de los productores, o protegiéndolos o definiendo las características y lagunas que quedan. Y bueno, podemos concluir con que se puede empezar, si nosotros los mexicanos empezamos a pedir más producciones mexicanas, entonces la industria cinematográfica podría empezar a sostenerse por sí sola y no con ayuda por el Fidecine. Entonces empezaría a crecer el mercado en este ramo, y podríamos empezar desde generar más empleos para nosotros mismos hasta empezar, no sé, tal vez una nueva época en el cine o moderna o algo parecido. Entonces, pues concluimos con eso, y muchas gracias por verme y escuchar.